Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. En este vídeo te voy a contar y compartir mi experiencia después de haber estado más de un mes viviendo en furgoneta camper. ¡Comenzamos! Y sí, probablemente estarás pensando, vivir en 4 metros debe de ser súper incómodo y serán todo inconvenientes, porque no creo que tenga ninguna ventaja vivir en un espacio tan reducido. Y en realidad te sorprendería si te digo que tiene muchas más ventajas que inconvenientes, o al menos desde mi punto de vista. Así que quédate hasta el final del vídeo, suscríbete y deja un like si te interesa este estilo de vida y este tipo de contenido. Un punto importante a destacar antes de empezar con las ventajas y los inconvenientes es que este estilo de vida, vivir en este espacio tan reducido, primero tiene que ser algo que te guste, que te llame la atención. En definitiva, que no eres una persona que le gustan las comodidades o los lujos, sino que te conformas con poco y que en realidad no necesitas ni mucho espacio ni muchos lujos para poder vivir bien. Comenzamos con lo positivo, con lo bueno, con las ventajas que tiene el vivir en furgoneta camper. Y en primer lugar voy a destacar, como no, que a mí me encanta, estar en contacto con la naturaleza, porque el hecho de ir con una furgoneta como vivienda es que tienes que desplazarte normalmente a zonas que están un poco más alejadas de lo que es el centro de una ciudad o el centro de un pueblo para poder pernoctar y pasar la noche. Y entonces eso te permite estar en mayor contacto con la naturaleza, en zonas un poquito más aisladas, más tranquilas, y eso sin duda es un punto a favor. Al menos para mí, que soy más de zonas de naturaleza que de zonas urbanas. Como segundo punto también, como he mencionado, el hecho de que puedes estar mucho más tranquila, puedes ir a tu aire porque sabes que no va a haber ningún vecino molesto poniendo música a toda leche a las 2 de la mañana. Todo lo que se respira es paz, es tranquilidad, porque es que no hay nadie más viviendo contigo, no hay nadie más a tu alrededor. Entonces eso te permite estar en total tranquilidad. Puede sonar un poco antisocial, pero no lo veo así porque pienso que hay muchas personas que viven en zonas urbanas, en ciudades grandes, y que al final sí se acaban acostumbrando a vivir ahí, en esos entornos, pero al final todos buscamos también tener zonas donde poder estar más tranquilos, donde poder desconectar de todo ese ruido, de todo ese alboroto que supone el estar en una ciudad. Entonces, por eso lo veo un punto muy a favor y algo que sin duda es lo que te da paz mental y emocional. También cabe destacar la gran libertad que te da el hecho de estar en una furgoneta, porque cada día puedes elegir dónde dormir, qué quieres hacer, a dónde ir. Nadie te molesta, nadie te dice lo que tienes que hacer, no tienes un horario ni ninguna ruta determinada, entonces tienes esa libertad de poder hacer lo que quieras, de ir a donde te dé la gana. Entonces eso es un punto muy a favor, el hecho de no estar anclado en ningún sitio, sino de poder ir a donde te dé la gana, cuando y donde quieras. Porque el hecho de tener la casa a ruedas es que realmente es como si tuvieras tu habitación de hotel encima de ti y entonces puedes moverte por donde te dé la gana, puedes descubrir todos los países que quieras y ir a donde te apetezca, porque tienes esa tranquilidad de saber que tienes todas tus pertenencias contigo y de que no tienes que luego estar volviendo a ningún hotel ni a ningún Airbnb donde están ahí todas tus cosas, ¿no? Porque ya las tienes todas contigo y eso sin duda es una tranquilidad y una ventaja bastante grande. Otra ventaja es el ahorro de mucho dinero. Se llega a ahorrar mucho dinero por la sencilla razón de que no tienes que estar pagando ningún alojamiento donde te puedes ventilar fácilmente los 1.200 euros al mes. El hecho de vivir en una furgoneta es que ya tienes la casa contigo, no tienes que estar pagando nada. El único gasto que te supone es el mantenimiento si te surgiera algún imprevisto, pero realmente no hay que pagar ni alojamiento, ni electricidad, ni agua, porque la electricidad y el agua las puedes recargar cuando vas a los campings, que por cierto salen bastante bien de precio. Y entonces eso ya va incluido en el momento en el que tú vas al camping. Tienes acceso a todas esas instalaciones, a poder pernoctar en el camping y al agua y la electricidad. Así que sale genial. También te permite ahorrar mucho dinero porque no tienes que estar pagando ningún transporte público. Ya tienes tu casa y tu transporte. Entonces no tienes que gastar dinero
ni en vuelo si te quieres mover de país en país, ni tampoco para moverte dentro de la misma ciudad, porque ya lo puedes hacer todo con tu furgoneta, puedes ir a donde te dé la gana. Nosotros en lo que más dinero nos gastamos es en la comida, pero al final pienso que la comida es salud y es algo en lo que no nos importa invertir porque es bastante importante. Ese es nuestro mayor gasto. El resto acaban siendo menores gastos, pero bueno, también son cositas que van contando. Otra ventaja es que cuando se acerca la noche no tienes que calentarte demasiado la cabeza en pensar dónde vas a pasar la noche, porque gracias a la aplicación de Park4Night, que te dejo el enlace en la cajita de descripción por si te interesa, te permite ver cuáles son aquellas zonas de tu alrededor, cerca de ti, donde poder aparcar y pernoctar. Mucha gente piensa que cuando viajas en furgoneta tienes que pasar todas las noches en campings y estar pagando todos los días un camping para poder dormir, pero lo cierto es que puedes pernoctar en parkings que estén habilitados para ello, siempre y cuando no haya una señal como esta que lo prohíba. Luego también el vivir en un espacio tan reducido te hace ser una persona más ordenada y organizada, porque sabes que no puedes dejar un montón de ropa encima de la cama o las cosas por ahí tiradas, porque por ejemplo cuando cocinamos y comemos, a nosotros nos gusta justo después de acabar limpiar los platos, ponernos a fregar y ya dejarlo todo limpio y recogido, porque así eso te da una paz mental y ya luego no tienes que estar ordenando las cosas ni nada, porque claro, si te vas a mover de sitio, te vas a desplazar, no puedes dejar los platos por ahí tirados porque se van a romper. Entonces digamos que sí o sí te obliga a mantener ese orden, porque si no es que no es posible mantener la convivencia si está todo por ahí tirado. Y finalmente, otro aspecto clave que hay que tener en cuenta y que para mí es bastante importante es que aprendes mucho más a valorar las cosas, a valorar lo que tienes, porque cuando estás viviendo en un espacio tan pequeñito tienes que tener en cuenta que vas a tener menos cosas de las que tendrías en una casa. Entonces aprendes a priorizar, te das cuenta de lo que es realmente importante, de lo que más utilizas y de que al final siempre solemos tener muchas cosas, pero que no llegamos a usar ni la mitad. Y entonces yo el mayor aprendizaje que me llevo de vivir aquí es que aprendes a vivir con menos. Te das cuenta de que hay muchas cosas que no necesitas y dices, pues ya está, esto no me hace falta, ¿para qué lo voy a tener ahí en medio molestándome, ocupando un espacio innecesario que lo podría usar en otras cosas que sí voy a utilizar? Pero bueno, esto entiendo que no es para cualquiera, porque al final pues yo también soy una chica sencilla, que no le gusta tampoco tener demasiados lujos, no tengo demasiadas cosas, entonces no me hace falta tener un montón de ropa, de cremas, de geles, porque la verdad que yo uso lo básico, lo necesario, lo imprescindible, 4 cosas de higiene y luego pues lo básico de ropa y ya está, es que no hace falta más. Y ahora pasamos a los inconvenientes. Hasta ahora ha sido todo muy bonito, he dicho las ventajas, pero ha llegado el momento de decir aquellas cosas que no son tan bonitas. El primer inconveniente es el hecho de hacer tus necesidades. Que bueno, nosotros tenemos un potty, que es un váter portátil que te permite hacer pipí, pero la caca... La caca es otro tema. La caca, si yo te contara. Pero para hacer caca a veces hay dificultades. Es otro tema porque sí que es verdad que puedes usar el potty para hacer la caca, siempre y cuando pongas una bolsita. Pero claro, ¿qué pasa cuando te entran ganas de noche o cuando hace mucho frío? O también, por ejemplo, por el tema del olor. Ahí se puede llegar a complicar un poco la cosa. Pero el mayor inconveniente que yo veo con este tema es sobre todo el hecho de que no puedes tirar la bolsita de la caca en cualquier sitio. Tienes que buscar un contenedor porque tampoco lo vas a tirar a una papelera cualquiera. Entonces, claro, no siempre tienes un contenedor cerca. Y a veces no te queda otra que quedarte con la bolsa de la caca dentro de la furgoneta, que al ser un espacio pequeñito, pues lo quieras o no, al final acaba oliendo un poco.
Pero bueno, la verdad que si tienes poti, mucho mejor, porque hay gente que se va con la furgoneta y que no tiene ni poti. Y ahí sí que lo veo un grandísimo inconveniente. Si no fuera por el tema de la caca, el poti se usa como un váter normal y ya está, no habría ningún problema. Pero claro, para casos concretos sí que te resulta un inconveniente. Otro punto negativo, también relacionado con el baño y la higiene, es el tema de ducharse. Y sobre todo, en mi caso, en el caso de las mujeres o de las personas que tienen pelo largo, el poder lavarse cómodamente el pelo. Esta parte la voy a subdividir en dos puntos, porque por un lado está la incomodidad de lavarse el pelo en la furgoneta, que, a ver, es muy poco práctico y la verdad que no recomiendo hacerlo. Pero por otro lado también está el tema del consumo de agua, que claro, al lavarte el pelo gastas muchísima agua. Y entonces lo que yo hago es aprovecho el día que vamos a un camping, que solemos ir una vez a la semana, para lavarme el pelo. Y de esta forma no consumo innecesariamente agua de la furgoneta y además resulta mucho más cómodo. Por ejemplo, yo llevo ahora este moño porque tengo el pelo fatal, ya llevo casi una semana sin lavármelo y ya toca. Pero claro, como todavía no hemos ido a un camping, pues estoy ahí, que lo tengo sucísimo, pero claro, tengo que aguantar. Así que ahí está el inconveniente, ya me lo hubiera lavado, pero claro, aquí pues no es plan. Entonces esperaré a que vayamos a un camping. Otro inconveniente es que a medida que se va acercando el otoño y el invierno, vas notando cómo va haciendo más frío, porque claro, no es lo mismo estar en una furgoneta que estar en una casa. La temperatura se nota bastante. Al estar en la furgoneta no sientes la misma temperatura ni el mismo frío que cuando estás en la calle, pero son unos pocos graditos de más, que no es lo mismo que como si estuvieras en una casa. Entonces ahí se nota más el fresquito, sobre todo por las noches y las primeras horas de la mañana. Por otro lado, también el espacio reducido es una desventaja, porque al final, si mi pareja está cocinando y yo me estoy duchando, es bastante incómodo porque no tenemos espacio para poderme secar yo cómodamente, para que él pueda ponerse con la sartén, con la olla, a sacar todos los ingredientes. Entonces, el hecho de que haya tan poquito espacio limita bastante. Y también, como nosotros tenemos una cama muy grande, nos quita bastante espacio. No es lo mismo que si tuviéramos una cama que podemos plegar o que la podemos inclinar hacia arriba. Nuestra cama es inamovible, entonces eso nos quita bastante espacio. Y también relacionado con la cocina, también hay que tener en cuenta que no tienes las mismas comodidades porque no tienes un horno, entonces no te puedes hacer tu boniato al horno o tu berenjena rellena con queso parmesano. No te puedes hacer comidas demasiado elaboradas, digamos. Pero bueno, la verdad que tampoco es necesario, entonces lo veo como una desventaja, pero no demasiado desventaja, sino como un puntito negativo. Por otro lado, el vaciado de las aguas grises también es un inconveniente porque no puedes soltar las aguas grises donde te dé la gana. Tienes que hacerlo en un área habilitada para ello, ya sea un camping, un área de servicio. Entonces es un poco rollo el hecho de tener que estar buscando un sitio cada vez que tienes que vaciarlas, tener que moverte, tener que buscarlo, tener que hacer ese proceso. Porque, por ejemplo, el otro día que fuimos a vaciar y llenar las aguas, no tenían manguera, entonces digamos que no podíamos llenar el depósito, porque al no tener manguera ni nada con lo que conectarlo a la furgoneta, no había forma de llenarlo. Y finalmente, lo que destacaría como aspectos negativos es también el gran consumo de la energía que requiere, porque claro, tienes que cargar las baterías, los móviles, el ordenador, el dron, la cámara. Entonces, al tener que cargar tantos dispositivos a diario, eso consume mucha energía y la energía no es infinita, llega un punto en el que se acaba. Y es ahí para lo que también aprovechamos el camping, para, aparte de hacerlo del vaciado y llenado de aguas, también para poder recargar las baterías. Y también unido con esto está el internet, o mejor dicho, la falta de wifi. Porque claro, no tenemos ninguna red wifi cerca, al no tener ningún router
ni estar en una casa, digamos que eso te limita bastante, entonces tienes que tirar de datos, de internet, y según los datos que consumas y la compañía que tengas, pues te convendrá más una tarifa que otra o una compañía que otra. En nuestro caso, como íbamos a venir a Suiza y las compañías que ya teníamos anteriormente en España no nos cubrían el roaming en esta zona de Suiza, entonces lo que hicimos fue cambiarnos de compañía a Vodafone, porque Vodafone sí que incluía roaming en Suiza. Pero claro, tampoco ofrece demasiados gigas, entonces esa sin duda es una desventaja bastante importante, porque tienes 25 gigas para todo el mes y para mí a la hora de editar y de subir los vídeos consume muchísimos datos, entonces llega un punto en el que te los gastas o tienes que pagar de más porque has consumido más de los que deberías, entonces eso sin duda es una de las mayores desventajas. Pero bueno, lo que hemos hecho como solución a esto ha sido que cada vez que hemos ido al gimnasio ellos tienen wifi gratis, entonces nos conectamos y el rato que estamos ahí en el gimnasio pues yo he aprovechado más de una vez para subir un vídeo, subir un reel, porque sin duda con lo que más gasta es cuando estás consumiendo contenido en YouTube. Y claro, eso lo echo de menos, la verdad, porque ya no puedo consumir tanto contenido como estaba haciendo antes. Y tampoco tengo esa comodidad de conectarme a mi cuenta de Netflix o de Amazon Prime y ponerme una película o una serie, porque eso nos gastaría muchísimo internet y nos fundiríamos los gigas en pocos días. Entonces, bueno, se trata de, como he comentado antes, vivir con menos, de aprender a priorizar y a valorar más lo que tienes, y de que al final eso no es algo imprescindible. Así que bueno, si has llegado hasta aquí, espero que te haya resultado útil todo lo que he comentado. He contado un poco cómo es este estilo de vida, pero bueno, también voy a estar grabando vlogs y semanas conmigo para que se vea más la realidad y el día a día, cómo es nuestra rutina. También voy a hablar consejos prácticos que hacemos en nuestro día a día para hacer esta experiencia más fácil, más llevadera y para ahorrar dinero. Si te interesa este estilo de vida y este tipo de contenido, si lo tuyo es ser un nómada, viajar, explorar, salir de tu zona de confort y probar cosas nuevas, has llegado al canal adecuado. Así que asegúrate de suscribirte para no perderte los próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!